Hola, ¿cómo están? Nuevamente en Panorama Económico por TLV1, Toda la Verdad Primero. En el día de hoy vamos a continuar con el análisis de la actual situación que vive nuestro país, sobre todo a partir de la administración Milei, que asumió el 10 de diciembre de 2023, pero con una mirada más prospectiva. En este caso vamos a poner énfasis o acento en la propuesta a un modelo alternativo que lleve al país a una nueva época de prosperidad, de trabajo, industrialización y desarrollo. Para eso nos acompaña hoy nuevamente el maestro, el doctor Eduardo Raúl Conesa. Antes de presentarlo en la mesa, su currículum es muy amplio, simplemente me voy a circunscribir en algunos aspectos muy importantes de su currículum. Es PhD de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, es máster en Economía de la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos, máster en Desarrollo Económico de la Williams College Williamstown de Massachusetts, Estados Unidos, abogado y contador público de la UBA, profesor en ambas facultades, Macroeconomía 2 en Económicas, Análisis Económico y Financiero también en la Facultad de Derecho de la UBA, investigador del Instituto Gioja. Entre 1988 y 1994 fue decano sucesivamente de las escuelas de posgrado en Economía y Negocios Internacionales de las Universidades de Belgrano y Palermo. De 1978 a 1984, director del Instituto para la Integración de América Latina INTAL, Buenos Aires, Argentina. De 1972 a 1978, economista y funcionario del Banco Mundial, Washington, Estados Unidos. 2019 a 2020, presidente de la International Law Association, rama Argentina. Diputado nacional, mandato cumplido 2016-2017. Unos 13 libros publicados. Y bueno, lo tenemos acá. Es un orgullo presentar a mi maestro, el doctor Eduardo Raúl Conesa. ¿Cómo estás, doctor? Muchísimas gracias, doctor Rey. Yo creo que, bueno, la presentación me abruma, pero yo quería empezar con un tema que me parece crucial en estos momentos, que el punto central de la actual política económica de Milei es el equilibrio fiscal a toda costa, creyendo que esto va a solucionar todos los problemas del país. Sí. Bueno, hay un ejemplo que conviene traer a colación, porque ocurrió nada menos que en Estados Unidos, y ocurrió porque después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, como entró al final, tuvo mucho menos inflación. Y como los tipos de cambio estaban fijos, al tener menos inflación, el tipo de cambio norteamericano quedó muy devaluado. Y por otra parte, el presidente del Banco de Inglaterra rogaba al presidente de la Reserva Federal que mantuviera baja la tasa de interés porque Inglaterra necesitaba tomar prestado de Estados Unidos. El Banco de Inglaterra necesitaba tomar prestado. Entonces Estados Unidos tenía el tipo de cambio alto y la tasa de interés baja, finanzas públicas sanas y la economía crecía al 7-8% por año, espectacularmente, desde prácticamente 1921-22 hasta 1928. En 1928 asume un nuevo presidente, ya no era Calvin Coolidge, sino un nuevo presidente que era Herbert Hoover. Herbert Hoover era un ingeniero de minas, no era un economista, pero tenía en su mente la idea de que lo fundamental en la economía era una sola cosa, el equilibrio fiscal. Bueno, como la economía venía creciendo tan fuerte, llega un momento en que el desempleo llega al 2%. Cuando el desempleo llega al 2%, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dice, bueno, ahora viene la inflación, entonces yo tengo que frenar la inflación. Entonces sube fuertemente la tasa de interés y entonces la bolsa de Nueva York se viene en picada porque se había producido un apalancamiento. Los inversores compraban acciones, colocaban esas acciones en garantía, con eso compraban más acciones. Bueno, la famosa bicicleta financiera. Cuando el presidente de la Reserva Federal subió la tasa de interés, vino la liquidación de todas esas, de toda esa especulación, de toda esa bicicleta financiera, porque no se podían pagar los intereses. Y los préstamos con la venta de las acciones que se habían los préstamos bajado. Entonces, ¿no? Todos los comisionistas de bolsa vendieron todas las acciones y la bolsa bajó en un 80%. Cuando la bolsa baja en un 80%, la inversión se para la inversión y esto tiene un efecto multiplicador sobre la actividad económica
e inmediatamente se cae la actividad económica brutalmente, el PBI cae en un 30%, la desocupación en un 25%, los precios en otro 30%, un verdadero desastre. Pero acá es donde el presidente Verheugen mantiene con toda su fuerza la gran idea que tiene ahora el presidente Milei, el equilibrio fiscal a toda costa. Con el equilibrio fiscal se logra todo. Y por supuesto, cuando se achica la recaudación del Estado, hay que recaudar los gastos del Estado, y hay que achicar los gastos del Estado. Cuando se achican los gastos del Estado, bueno, se mueve menos la economía y entonces se va produciendo esa caída en picada que fue desastrosa. La presidencia de Verheugen del año 28 a 32 fue desastrosa y precisamente la idea central era que solamente una sola variable. En economía hay que tener tantas variables como objetivos se tengan. Esto es un viejo teorema de un economista holandés llamado Jan Timbergen, y lamentablemente esto no se cumple. Después hay otro tema que me parece interesante destacar cuando hablamos de estos temas de la actual economía del doctor Milei. Como ustedes saben, como el público sabe, el doctor Milei se desempeñó como economista principalmente con Eduardo Arnequian. Eduardo Arnequian era un hombre de negocios muy, muy poderoso que consiguió enormes beneficios impositivos del presidente Menem para hacer 33 aeropuertos en todo el país. En lugar de hacer 33 aeropuertos en todo el país, hizo uno en Santiago del Estero, pero hizo aeropuertos en Carrasco, en Uruguay, hizo una cantidad de aeropuertos en Brasil, hizo aeropuertos en Italia, hizo un enorme aeropuerto en Armenia, porque como era Arnequian, era su país natal. Claro. Bueno, hubo su fuga de capitales brutal. ¿Y quién hacía los análisis de costo-beneficio? El doctor Milei. Bueno, quiere decir que la experiencia de él no es una experiencia especialmente, digamos, favorable a los intereses nacionales ni patriótica. Él colaboró en la fuga de capitales. Bueno, con esto quiero decir que acá hay dos temas centrales que están íntimamente vinculados a la economía de Milei, que parece que a él no le importan demasiado, que se fuguen capitales y que el tipo de interés sea bajo, como lo fue en la época de Menem. Lo cual realmente es lamentable porque el tipo de cambio bajo frena las exportaciones y por otro lado estimula la fuga de capitales y el endeudamiento externo. Esto ya pasó y terminó, como el doctor Rey sabe perfectamente, en la crisis del 2001-2002, donde el PBI cayó en un 10%, la desocupación llegó al 30%. Esto ya lo vivió el país. Esto no es una nueva era. Esto no es una nueva era, esto ya pasó. Exactamente. Esto ya pasó. Para colmo de colmos, en aquellos tiempos el presidente Hoover de los Estados Unidos tenía a un banquero de inversión de ministro de Economía, no a un economista, sino a un comprador y vendedor de acciones. Claro. ¿No? Y es exactamente igual que la situación de Caputo ahora, el ministro de Economía, que no es un economista profesional, sino que es un hombre que trabajó en JP Morgan, claro, y es un comprador y vendedor de acciones. Entonces, como no entiende mucho de economía, se traga esto del equilibrio fiscal como única variable, que es importante dentro de un conjunto de variables, pero como única variable de la economía puede ser desastrosa. Bueno, lo mismo pasó en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con Andrew Mellon, que era también un comisionista de bolsa, que de economía no sabía nada, pero de compra-venta de acciones sabía mucho, claro, lo mismo que el amigo Caputo. También cabe recordar, para poner en contexto todo esto, que cuando el presidente Macri lo designó ministro de Economía a Caputo lo primero que hizo con la plata que prestó el Fondo Monetario Internacional fue pagar una deuda al JP Morgan, donde él había trabajado. Y entonces la presidenta, es decir, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que se llamaba Christine Lagarde, una francesa, se puso furiosa y lo llamó al presidente Macri y le dijo: oiga, no puede ser que la plata, el dinero que le da para la República Argentina, para
para que refinancie sus deudas y demás, el ministro de Economía se lo pase a sus amigos del JP Morgan, porque trabajó en el JP Morgan. Entonces le pidió al presidente Macri que lo remueva, y el presidente Macri, ipso pucho, lo removió. Bueno, estos son pequeños antecedentes que sirven para poner en contexto la situación actual. Antecedentes y con la misma gente. Con la misma gente, con la misma gente. Bueno, el punto central de todo plan económico es reconocer que los bienes y servicios que produce una economía se dividen en internacionalmente transables y no transables, ¿no? Y la verdad es que los no transables son el 70% del PBI, y dentro de los no transables está principalmente los servicios del Estado, que evidentemente solamente los puede comprar el Estado, está las viviendas, está el pan no se puede exportar porque se pone viejo, claro. La harina no se puede exportar porque todos los países ponen tarifas altísimas a la importación de harina, se puede exportar, sí, el lomo de alta calidad, pero el asado no se puede exportar. Bueno, sumamos el total de los bienes que se pueden exportar y los no se vienen a exportar, resulta que los que no se pueden exportar son el 70%, y los que sí se pueden exportar son el 30%. Bueno, esto sienta las bases para no tenerle miedo a poner el tipo de cambio alto, porque el 70% de los bienes que produce la economía no se pueden exportar. Entonces esto ya es una gran limitación a esa idea absurda que corre, que inmediatamente después de la devaluación los precios suben inmediatamente con la devaluación. No. Primero está este problema. Segundo está que cuando se hace una devaluación bien hecha hay que hacerla con superávit fiscal. Con superávit fiscal, el superávit fiscal retira dinero de la circulación y en consecuencia frena el aumento de los precios, y de esta manera se puede producir una devaluación sin aumento de precios. Ocurrió con la ley 3897, cuando el general Roca dispuso una devaluación de 127%, inflación cero. Se produjo en 1967, cuando el doctor Krieger Bacena, con el asesoramiento del doctor Carlos Moyano Llerena, produjo una devaluación de más del 60%, con superávit fiscal, inflación cero. Inflación cero. Y la economía, tanto en la época del general Roca, prácticamente desde el año 1900 hasta 1914, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, creció al 7-8% por año, cifras altísimas, y en el año 1914 la República Argentina tenía un PBI per cápita igual al de superior, o más o menos igual que el de Francia y Alemania, y muy superior al de España y Italia. Bueno, o sea, esto se puede hacer, esto se hizo en la Argentina, esto también lo hizo el doctor Labaña cuando fuera ministro de Economía, y eso no hace tanto tiempo, fue en el 2002, cuando asumió en el mes de abril, hizo una enorme devaluación con superávit fiscal, y la inflación, que venía altísima, de repente cayó y el país creció al 8% por año. Así que todo esto que estamos diciendo está comprobado en la práctica en nuestro país y en todos los países del mundo. No estamos diciendo cosas raras, estamos diciendo cosas científicamente comprobadas. Bueno, el punto que queremos hacer es entonces que el superávit fiscal, tiene que haber superávit fiscal, retira dinero de la circulación, y eso refuerza la tendencia a que no haya inflación. Ahora, ¿cómo se consigue el superávit fiscal? Bueno, ocurre que dentro del sistema constitucional argentino, los derechos de importación y exportación son de recaudación exclusiva del gobierno federal. Es decir, no se coparticipa con la provincia. Entra el 100% a las arcas del gobierno federal. Y el superávit fiscal del gobierno federal es importante porque el gobierno federal es el que tiene el control del Banco Central y el que puede emitir o no emitir. Y emite cuando tiene superávit fiscal y no emite si tiene... emite cuando tiene déficit fiscal y no emite cuando tiene superávit fiscal. De manera que si manejamos bien los derechos de exportación e importación, podemos
construir un gran superávit fiscal por parte del Estado Nacional y de esta manera evitar la inflación subsiguiente a la devaluación. Claro. Ahora, también hay un aspecto científico en todo esto. La Argentina es un gran exportador de materias primas. Las materias primas tienen una demanda mundial inelástica al precio, es decir, aumenta la cantidad exportada y baja el precio. Claro. Por ejemplo, la soja en un año tenía $600 la tonelada de precio, de repente hubo una gran cosecha y bajó a 300. Bueno, la gran mayoría de las materias primas de exportación de la Argentina tiene una demanda inelástica de largo plazo que es alrededor de -5. Científicamente, de acuerdo a estudios matemáticos de economistas ingleses, de John Stuart Mill, de la Escuela Matemática Inglesa del siglo XIX, de prácticamente todos los libros de economía internacional, el impuesto óptimo cuando la demanda mundial de un producto es inelástica es ponerle un impuesto que es el inverso de la elasticidad de la demanda del producto. Como la elasticidad promedio de la demanda de productos primarios de la Argentina es de -5, el derecho de exportación óptimo es el 20%. Claro. Entonces, si ponemos el tipo de cambio, que ahora está a 1.400, si lo ponemos a 2.500, podemos calcular un impuesto a los bienes primarios solamente, primarios, del 20%. Y les queda a los exportadores de bienes primarios un tipo de cambio de 2.000. Más competitivo, claro. Mucho más competitivo que el actual. Sin duda. Que es 1.400 menos 10% de exportaciones. Acá le queda 2.000 libre. Y por supuesto, para las exportaciones con valor agregado, productos industriales, baterías de litio, automóviles eléctricos, toda clase de productos industriales que la Argentina quiere exportar, le queda un tipo de cambio de 2.500, lo cual hace que la economía argentina sea tremendamente competitiva. Tal cual. Le da una gran competitividad a la economía argentina, incluso en bienes primarios. Se genera el efecto de sustitución de importaciones, claro, también, entonces, y de industrialización y valor entonces agregado. esto permite sustituir importaciones, permite promover las exportaciones, permite crear empleo. Y acá viene el gran tema, ¿no? Que frecuentemente se olvida. Yo no he visto en nuestro país ningún estudio detallado de dos variables que son importantísimas en la macroeconomía, que son la elasticidad ingreso y la elasticidad precio de la demanda de trabajo. En Estados Unidos yo he vivido muchos años, entonces yo leía y revisaba una cantidad de libros, porque hay un alto así de libros, sobre la economía laboral, y en todo surge que la demanda de trabajo por parte de las empresas es decir, muy baja, es -0,20. -0,20. ¿No? La elasticidad precio. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si la Argentina devalúa, digamos, en un 100%, esto quiere decir que como el empresario calcula el valor del salario en dólares, porque para él lo ve como un costo, claro, esto quiere decir que el salario en dólares, no el poder adquisitivo del salario en pesos, el salario en dólares baja desde el punto de vista del empresario a la mitad. Y si baja a la mitad, entonces si la elasticidad de la demanda es -20, quiere decir que automáticamente la demanda de trabajo de los empresarios con un tipo de cambio alto aumenta en un 20% por el tipo de cambio alto, porque el empresario lo ve como un costo, ¿no? Entonces calcula la rentabilidad de su empresa, que es mucho mayor, y entonces eso aumenta en un 20%. Pero si además consideramos que con el tipo de cambio alto las exportaciones podrían crecer al 15% anual tranquilamente, tanto las exportaciones de cobre, litio, trigo, materias primas, la carne, todas las materias primas tendrían un tipo de cambio de 2.000, que es mucho más rentable que el de 1.400 que tienen ahora. Y ni qué hablar de las materias, de los productos industriales, que tendrían 2.500. Bueno, esto produciría un boom extraordinario en las exportaciones. Las exportaciones podrían crecer al 15 o 20% anual. Si las exportaciones crecen al 15 o 20% anual, esto tiene un efecto multiplicador
sobre la actividad económica interna. Y entonces el PBI podría crecer al 7% anual, u 8% anual. Y como a su vez, la elasticidad ingreso, no la elasticidad precio, de la demanda de trabajo es 1, si el PBI crece al 7% o al 8%, la demanda de trabajo va a crecer al 7 o al 8%. Como el gran problema de la Argentina es precisamente el desempleo, sabemos que hay un 40 o 50% de la fuerza de trabajo que vive de changas o directamente de subsidios. Bueno, acá ese es el gran problema en este momento de la Argentina, el gran problema político que tenemos es esto. Y aparte hay una altísima baja utilización de la capacidad instalada, o sea que la reacción de la economía sería inmediato. Claro. Aparte de eso, este aumento de la producción podría hacerse sin mayor inversión nueva. No, porque después sí instalada. Vendría la inversión nueva. Sí. Pero después hablábamos del acelerador de la inversión, pero actualmente la economía reaccionaría rápidamente. Bueno, el resultado de esto entonces es que se produciría una fuerte demanda de trabajo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya hay generaciones de abuelos, de hijos y de nietos que nunca han trabajado por el desastre de la economía de los últimos 50 años, que ha sido realmente calamitoso. Todos los gobiernos económicos, empezando por el de Alfonsín y siguiendo por el de Menem y siguiendo por el de Cristina Kirchner, mejoró un poquito con el de Macri, pero no mucho. Bueno, esto hace que haya una fuerza de trabajo en potencia que nunca trabajó y que no está experimentada en el trabajo, y entonces es difícil absorberla. Y acá es donde hay que aplicar una idea que trajo en 1946 el general Juan Domingo Perón, cuando fue presidente de la República. Sin duda, quizá aconsejado por asesores alemanes que tenía, no sé exactamente cómo, pero lo primero que hizo, como había una gran fuerza de trabajo del interior que no tenía experiencia en la industria, estableció escuelas de entrenamiento en las industrias, claro, para los trabajadores que venían del interior, que no sabían cómo trabajar en una máquina industrial, que no sabían los menesteres más sencillos de la maquinaria. Bueno, esto se financiaba con un impuesto que se llamaba de aprendizaje y orientación profesional, que tenían que pagar las empresas que no establecían estas escuelas, porque si no se establecía este impuesto, las empresas que no establecían las fábricas le robaban los trabajadores a las empresas que sí establecían las fábricas. Entonces nadie establecía las escuelas y por supuesto era imposible entregar la fuerza de trabajo. Se producía un caso típico de lo que se denominan deseconomías externas. Bueno, esto se puede solucionar más fácil todavía ahora, porque se puede establecer sencillamente que las empresas que establezcan escuelas de entrenamiento de la fuerza de trabajo puedan deducir como pago a cuenta del impuesto a las ganancias el costo de dichas escuelas. Y en cambio las que no establezcan dichas escuelas no pueden deducir nada y tienen que pagar más impuestos. En consecuencia, a todo el mundo le convendría instalar este tipo de escuelas y de esta forma se facilitaría enormemente la absorción de esa enorme mano de obra que está sin trabajo. Por consiguiente, con estas ideas rápidamente la economía podía empezar a salir adelante, la creación de empleo y sobre todo la oferta y la demanda de trabajo. Al subir la demanda de trabajo y haber una oferta de trabajo capacitada, los salarios lógicamente empezarían a subir. Y al empezar a subir los salarios, obviamente se beneficiaría toda la fuerza de trabajo y la gran población del país. Y la demanda interna. Y el país claro. Y si el país establece esta política, haría que el gobierno que la implemente, bueno, sería sumamente impopular. Popular. Absolutamente, claro. Popular, sí, porque obviamente lo que la gente demanda hoy en día es trabajo y salarios dignos. Bueno, esto es fundamental entonces entenderlo. Se trata del viejo problema de la oferta y la demanda de trabajo que en la Argentina
Yo no he visto ningún libro especializado en las elasticidades y ofertas de demanda de trabajo. En Estados Unidos hay un alto así de libros. De manera que es cuestión de verlos y de todas más o menos rigen las elasticidades de que nosotros hemos hablado. ¿Cuál sería el tipo de cambio adecuado para comenzar con este tipo de políticas de actualidad? Yo creo que el tipo de cambio para la libre, para la industria, es decir, tendría que ser fijo y tendría que ser de 2.500 pesos por dólar. 2.500 pesos por dólar, pero indexado con la inflación interna y desindexado con la inflación del dólar. Claro. O sea, el tipo de cambio debería ser constante, porque hacer el tipo de cambio constante le da certeza a los inversores para hacer los cálculos y al darle certeza aumenta la tasa de inversión. Lamentablemente, los economistas acá en la Argentina hablan permanentemente del tipo de cambio fluctuante. El tipo de cambio fluctuante es un gravísimo error para el desarrollo, porque los movimientos de capitales en todo el mundo superan en 10.000 veces los movimientos de mercaderías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay tipos de cambio fluctuantes, los capitales se mueven en función de los diferenciales de tasa de interés. Entonces, si sube la tasa de interés de un país, baja el tipo de cambio. Genera apreciaciones abruptas, claro. Genera apreciaciones abruptas. Entonces no se puede exportar. Y si el país baja la tasa de interés... Devaluaciones abruptas. Devaluaciones abruptas. Entonces, acá lo que hay que hacer es poner un tipo de cambio fijo, recontra fijo, en términos de dólar, y como decíamos, indexado con la inflación interna y desindexado con la inflación del dólar. Es un tipo de cambio perfectamente fijo para desestimular la especulación financiera. O sea que acá los compradores y vendedores de bonos, tipo ministro Caputo, etcétera, etcétera, verían su negocio arruinado. Los que tendrían el verdadero negocio... La producción de bienes. La producción de bienes y servicios, que es lo que necesita el país. En la actualidad, como el tipo de cambio está bajo, la tasa de interés interna está alta. Pero antes de abordar ese tema, que me parece muy interesante la relación entre el tipo de cambio y la tasa de interés, ¿hacemos una breve pausa? ¿Cómo no? Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con Panorama Económico y el doctor Eduardo Conesa. Gracias. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estamos nuevamente en Panorama Económico por TLV1, segunda parte. Estamos con el doctor Eduardo Conesa. Y es de manual decir que los dos precios más importantes que tiene la macroeconomía es el tipo de cambio y obviamente la tasa de interés. Sobre el tipo de cambio alto y su necesidad de mantenerlo en esos términos a largo plazo, ya hablamos en el anterior bloque y ahora vamos a desarrollar el tema referido a la tasa de interés, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría o qué relación existe entre la tasa de interés y el tipo de cambio en una macroeconomía, doctor? Bueno, existe una relación inversa. Cuando el tipo de cambio está alto, hay muchas exportaciones, hay incremento de las exportaciones. Los exportadores, necesariamente en todas las economías bien organizadas, tienen obligación de vender sus divisas al Banco Central. El Banco Central compra esas divisas, emite dinero, pero es dinero con respaldo. El dinero con respaldo crea confianza
hace bajar las tasas de interés y la baja en la tasa de interés hace subir la bolsa y hace que los empresarios se vean inducidos a tomar crédito a bajas tasas de interés por otra parte o a emitir acciones para aumentar la inversión, para aumentar la producción de las empresas. Entonces, al producirse este aumento de la producción, se contrarresta totalmente el efecto, digamos, inflacionario de la cantidad, el aumento de la cantidad de dinero por la vía de las exportaciones. Distinto es el aumento de la cantidad de dinero por la vía de la emisión monetaria para financiar al gobierno. Claro. Ahí sí tiene razón absoluta el doctor Ávila. En ese caso sí se produce una inflación. Por ahí nos convendría ver el video del doctor Ávila exponiendo sobre esa cuestión y después ir complementándolo con lo que usted viene sosteniendo. Así que, señor director, cuando usted disponga podemos pasar el video del doctor Ávila, quien sostiene que la emisión de dinero con miras a comprar divisas y mantenerlas en reservas en realidad genera un efecto inflacionario. Vemos el video y volvemos y después escuchamos el comentario del doctor Conesa, si les parece. La Argentina tiene inflación porque se está emitiendo para recaudar un impuesto inflacionario que se aplica a la compra de divisas en el mercado de cambios, con lo cual se evita el default, porque no estamos en default, a diferencia de Menem que estaba en default. Esta es la emisión que hace el Banco Central cada vez que compra dólares. Claro. Se supone que parte se absorbe, ¿no?, por parte del Tesoro, pero el Tesoro después usa esos pesos para comprarle dólares al Banco Central. Claro, exactamente. Durante el año pasado se ha estado emitiendo razón en los últimos meses del orden del 50%, últimamente en el orden del 20% anual. Eso implica, más el comportamiento de la demanda de dinero, explica la tasa de inflación. Se puede ver claramente en las estadísticas, pero si el gobierno, y este es el mensaje que te quiero dar, si el gobierno lograra el acceso al mercado voluntario de crédito en Nueva York, que se pudiera colocar deuda, y pudiera colocar deuda nueva para comprar, ponerle 10.000 millones de dólares u 8.000 millones de dólares semestrales, y con esos 8.000 cancelar deuda vieja, lo cual implica que no aumente el endeudamiento. Si él tuviera esa posibilidad, si el riesgo argentino cayera a niveles de 300 puntos, o sea, 3 puntos porcentuales sobre la tasa del bono norteamericano, que es 6 veces el riesgo chileno y uruguayo, entonces el gobierno no tendría más necesidad de emitir. ¿A cuánto? Y en ese caso la tasa de inflación sería nula o negativa. ¿A cuánto debería irse el riesgo país en tu cálculo? ¿De 500 puntos actuales, más o menos 520? Y bueno, evidentemente el gobierno no se siente contento con esa prima de riesgo país porque implica endeudarse a 9% anual en dólares y el gobierno cree que es demasiado alta, ¿no? A mí me parece, pero esto ya entramos en el terreno de la especulación personal, yo creo que el gobierno se sentiría cómodo endeudándose a una tasa del 7-8%, o sea que el gobierno necesitaría que la prima de riesgo país cayese entre 100 y 200 puntos. A menos de 400 puntos, básicamente. Claro, 300, 400. ¿Por qué no cae más con superávit fiscal, Banco Central que compra reservas? Te lo explico en dos palabras. Un bono argentino en dólares que vence en octubre del año 27, cuando este gobierno lo repagaría, rinde o se coloca a una tasa del 5% en dólares. Idéntico bono, pero que vence en octubre del 28, es decir, un año después, cuando lo rescataría el gobierno entrante, que aún no sabemos de qué signo será, paga o es aceptado a una tasa del 8,5. O sea, pura incertidumbre política. Visto el video, doctor, ¿qué opinión o qué réplica tiene para sugerirle al doctor Ávila? Bueno, si aumenta la cantidad de dinero, la tasa de interés baja. Es una teoría totalmente, digamos, consolidada en la vieja macroeconomía que la enfatiza Lord Keynes, ¿no? Así que evidentemente si baja la tasa de interés, aumenta la inversión, claro. Suben los precios de las acciones. Si aumenta la inversión, suben los precios de las acciones, hay más inversión. Si hay más inversión, hay más producción. Si hay más producción, hay más transacciones, aumenta la demanda de dinero. Aumenta la demanda de dinero, más oferta de bienes. La mayor oferta de bienes hace bajar los precios. O sea que el doctor Ávila está
totalmente equivocado. El doctor Ávila se graduó en Chicago, yo lo conozco mucho, es un buen economista, pero sigue las teorías de Milton Friedman. Milton Friedman sostenía que había que hacer que la oferta monetaria crezca a una tasa constante todos los años del 5% y dejar que el tipo de cambio fluctúe. Claro. ¿No? Y suprimir el Banco Central. No tendría que haber Banco Central. Ningún país adoptó esa teoría, absolutamente ninguno. Pero esa es la teoría de Milton Friedman. La regla monetaria. Suprimir el Banco Central y que el gobierno emita todos los años 5% de la cantidad de dinero y que el tipo de cambio fluctúe libremente. Dígame usted, doctor Rey, ¿qué país adoptó esa teoría? Bueno, no, lo que pasa es que reposa en un supuesto muy fuerte, que es que el multiplicador es constante. Y usted sabe bien que hay dos variables que hacen que el multiplicador sea inestable. Uno es la relación circulante-depósito, que es muy, muy fluctuante. El tema de encaje por ahí no tanto. Por lo tanto, si yo tengo una demanda de dinero con una relación circulante-depósito muy fluctuante, evidentemente yo no puedo aferrarme a hacer una política de dinero activo, regla monetaria rígida, ¿no? Claro, lo que pasó con Milton Friedman es que él escribió un libro así de gordo que yo tengo en mi casa, de 800 páginas, que se denomina The Monetary History of the United States. Que era para replicar a Keynes. Y claro, en realidad tiene un capítulo 7º donde analiza la recesión de Estados Unidos de 1930, 1928, 1929, y dice que esa recesión no se hubiera producido si el Banco de la Reserva Federal hubiera mantenido un crecimiento constante de la oferta monetaria al 5%. Entonces, dice, bueno, entonces acá lo que hay que hacer es suprimir la Reserva Federal y directamente que el gobierno todos los años matemáticamente mantenga una tasa de crecimiento constante de la oferta monetaria. Y en cuanto al tipo de cambio, que fluctúe libremente como se quiera. Bueno, ningún país en el mundo adoptó esa teoría. Ahora, yo no sé por qué Milton Friedman tiene tanta fama si absolutamente nadie sigue esa teoría. Por ahí tiene algunas teorías bastante interesantes sobre la curva de Phillips, en fin, tiene algunas cosas que son bastante buenas, pero realmente su tesis central, que sale del capítulo 7º de Monetary History de Estados Unidos, es completamente falsa. Y ningún país jamás la ha adoptado, ¿no? Así que yo, francamente, aunque Friedman es premio Nobel y demás, sus ideas han caído totalmente en sacos rotos, porque absolutamente ningún país la aplica. Entonces habíamos concluido, de acuerdo a lo que vimos en el primer bloque y que las dos variables macroeconómicas que tornarían un crecimiento y desarrollo virtuoso para el país sería un tipo de cambio alto a largo plazo, lo cual, de acuerdo a la teoría de la paridad de interés cubierta, generaría, por otro lado, una tasa de interés baja que incentivaría sobre todo la inversión, eventualmente el crédito, el consumo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Exactamente. El tipo de cambio tiene que ser fijo, pero fijo en términos reales, es decir, indexado por el índice de precios al consumidor interno y desindexado por el índice de precios al consumidor norteamericano. O sea, para darle absoluta certeza al operador de la economía que la variable cambiaria no se mueve. Ahora, esto también está muy relacionado con otro aspecto que nosotros proponemos, que es la adopción del sistema monetario chileno. El tema del crédito. El sistema de crédito. Chile, en el año 69, en la época del presidente Eduardo Frei Montalva, estableció un sistema que no funcionó al comienzo, que establecía que los créditos a largo plazo y los depósitos a plazo fijo en los bancos a más de 3 meses iban a estar indexados. ¿Por qué Frei estableció eso? Porque estaba hablando con los grandes gremios de Estados Unidos, que eran anticomunistas, y Frei era demócrata cristiano, anticomunista, y se trataba de que los gremios norteamericanos se hicieran amigos de los gremios chilenos, que eran muy izquierdistas. Y entonces, como los gremios norteamericanos tenían grandes sumas de dinero disponibles, que les prestaran a los chilenos
para que hagan casas Claro. con hipotecas a largo plazo. Pero el sistema no podía funcionar porque en Chile había una alta inflación. Entonces la única forma era establecer este sistema de la indexación de los depósitos a plazo fijo y de los créditos a largo plazo. Pero el sistema no se aplicó, porque en esa época no había computadoras, quedó como una cosa ahí sí en el aire. Pero a partir del año 64, cuando aparecen las computadoras, es cuestión de apretar una tecla y el sistema funciona a las mil maravillas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Chile? En Chile no hay fuga de capitales, porque a la gente le conviene poner su depósito en Banco Local de Chile, en pesos chilenos, está indexado, Claro. mantiene su valor, Devenga un interés anual. devenga un interés anual, real, un interés positivo, anual real claro. del 2%, y esto hace que los bancos estén abarrotados de dinero, porque si los chilenos no fugan capitales, lo depositan en los bancos de Chile, bueno, los bancos tienen enormes sumas de dinero disponibles para prestar. Entonces los bancos chilenos prestan el 100% del PBI, sea a las empresas para la inversión, sea a los particulares para la construcción de casas a largo plazo, por medio de hipotecas, etcétera, etcétera. Y esto promueve la actividad económica, porque hay mucho dinero para mover la economía. Aparte que disuade una vieja práctica de nuestro país de dolarizar carteras, ¿no? Porque si el tipo de cambio se ajusta por el índice de precios al consumidor deflactado por la inflación norteamericana y por otro lado la unidad de fomento se ajusta por inflación, ya no hay necesidad de dolarizarse. Al contrario, es contra la economía dolarizarse, porque quien se dolariza y tiene ese dinero guardado en su casa tiene un interés real negativo, dado que el dólar no devenga interés, que es la inflación misma del dólar, mientras que acá se cubre y tiene un interés anual, ¿no es cierto? O sea que esto que nosotros técnicamente lo llamamos la formación de activos externos del sector público no financiero, caería prácticamente en cero, porque la gente ahorraría en la moneda local, lo cual calzaría inversiones productivas de largo plazo, ¿verdad? Exactamente. La Argentina tiene una fuga de capitales de 500 mil millones de dólares. Bueno, se dice que desde que salimos del cepo, sí, la gente compró 42 mil millones de dólares. Bueno, entonces esos capitales, claro, que salen del circuito financiero argentino, que en buena medida se van afuera, podrían ser invitados a volver a nuestro país con este sistema monetario a la chilena, porque si ganan un 2% de interés real y en Estados Unidos pierden un 3% por la tasa de interés, por la tasa de inflación anual en dólares, evidentemente los capitalistas argentinos que compraron dólares se van a dar cuenta que les conviene estar en pesos, ¿no? Y de esta manera habría que establecer un sistema para que esos capitales vuelvan. Se podría crear un pequeño impuesto del 1% para asegurarse que los capitales que vienen no son del narcotráfico o mal habidos, simplemente para el chequeo, pero esto permitiría un gran aumento de los depósitos bancarios, un gran aumento de la actividad bancaria, un gran aumento de la inversión, porque los bancos tienen que prestar ese dinero. Así es. Y como las tasas de interés serían bajas también, esto haría que la tasa de inversión tranquilamente superaría el 25%, llegaría al 30%. Si la tasa de inversión supera el 25-30%, calcule usted que tendríamos una tasa de crecimiento anual del 5 o 6% tranquilamente, contra crecimiento negativo que hemos tenido en los últimos 60 años. ¿Hace cuánto que la economía no crece 3, 4 años seguidos al 2%? Ya es... No, la última vez que creció un poquito fue en la época del doctor Labaña. Claro. En la época del doctor Labaña, del 2003, 2004, 2005, 2006. Así es. ¿Pero por qué? Porque tenía el tipo de cambio alto. Y porque había una macroeconomía que, si bien no es tan perfectita como la que aparte que la devaluación de Labaña fue muy buena porque licuó el gasto público, que en aquella época era nominal, no se ajustaba por inflación.
rápidamente tuvimos superávit fiscal, tipo de cambio alto, cuenta corriente positiva, capacidad ociosa instalada porque veníamos de años de recesión y la economía reaccionó espectacularmente bien. Claro, además el doctor Labaña redujo la deuda externa porque hizo una renegociación y la enorme deuda externa que se había producido en la época del doctor Cavallo. El doctor Cavallo es doctor de Harvard, etcétera, etcétera, pero en realidad cometió un gravísimo error al poner el tipo de cambio tan bajo, porque lo único que hizo fue aumentar la fuga de capitales. Así es. Y entonces, desalentó las exportaciones, alentó la fuga de capitales y esto determinó la tremenda crisis económica del año 2001. En el segundo semestre del 2001 el PBI cayó al 10%, en el 2002 volvió a caer. Bueno, fue la peor crisis de la historia argentina, y precisamente por la sobrevaluación cambiaria y un régimen monetario equivocado. Equivocado sobre todo no tanto por la convertibilidad, sino por el tipo de cambio bajo. Claro, claro. El tipo de cambio bajo. Si se hubiera mantenido un sistema de convertibilidad con tipo de cambio alto e indexado, bueno, estaríamos en un buen sistema monetario y la situación hubiera sido completamente distinta. La Argentina hubiera despegado, hubiera empezado a crecer ya en el año 1991, cuando asumió Cavallo, si hubiera hecho este régimen, al 6-7% por año, y bueno, hoy seríamos un país ya desarrollado, sin duda alguna. Pero se cometió el error de la sobrevaluación cambiaria, estimular la fuga de capitales. Y el endeudamiento, ¿no? El endeudamiento Claro. externo, y esto terminó en el desastre del 2001-2002 con la renuncia del doctor de la Rúa. El establecimiento de la unidad de cuenta estable también provocaría una reactivación del mercado de capitales, dado que nuestro país, como está muy endeudado, le resultaría muy difícil acceder a los mercados voluntarios de créditos en un principio, ¿no es cierto? Por lo tanto, fomentaría esta inversión de largo plazo y no lo haría tan dependiente o con este parate que sería la restricción en el mercado de capitales, ¿no? O sea, sería una especie de fomentar estas políticas de inversión con ahorro propio, ¿no? Claro, si se adopta este sistema de tipo de cambio alto indexado con el índice del precio al consumidor argentino, indexado con el índice De la inflación del dólar. con el tipo de cambio alto, y se adoptara el sistema monetario de la chilena, yo le aseguro que el riesgo país basaría de 500 basis points que tiene ahora a 50. A 50. Directamente. Sería el tipo, digamos, prácticamente similar al norteamericano. Y bueno, esto tendría un efecto brutal en la tasa de interés, en la inversión a largo plazo del país y por consiguiente en la creación de empleo, en las exportaciones, en fin. Tendríamos otro país. Con este sistema macroeconómico tendríamos otro país. Esto teniendo en cuenta, sí. Por cierto que el sector industrial se beneficiaría con tipo de cambio de 2.500 pesos por dólar. Por ejemplo, el ingeniero Paolo Roca, que perdió las licitaciones para hacer los gasoductos y oleoductos de Vaca Muerta a Punta Colorada, con el tipo de cambio a 2.500 dólares se hubiera ganado ampliamente. Con el tipo de cambio a 2.500 dólares, bueno, convertiría a la Argentina a producir automóviles eléctricos, porque tenemos el cobre, tenemos el litio, pues seríamos un gran productor de automóviles eléctricos, ¿no? Bueno, todo esto provocaría una demanda de trabajo y una reactivación industrial, pero de industrias nuevas, de industrias que están de moda. Así o sea es. que esto cambiaría totalmente la faz de la República Argentina. Sería un crecimiento extraordinario. Como por el otro lado hemos explicado ya la cuestión de la oferta y la demanda de trabajo, la necesidad de establecer escuelas para el entrenamiento, la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, para poder reabsorber todo esto, evidentemente estaríamos ante otro país, ¿no? Hay algo que Hay también... una cosa sí. que conviene decir, que este sistema monetario que proponemos a la chilena
ha sido estudiado por un economista premio Nobel norteamericano, profesor de la Universidad de Yale, que se llama Robert Shiller, y vino y se pasó seis meses en Chile estudiando los detalles del sistema monetario chileno. Y escribió un pequeño libro diciendo que el sistema monetario chileno es el mejor del mundo. Bueno, es un país que tenemos al lado nuestro. ¿Por qué no copiamos si tenemos al lado el país con el sistema monetario mejor del mundo? Para facilitar incluso las transacciones, el mismo Banco Central de Chile publica todos los días, en una fórmula matemática, cuál es el índice de indexación basado en un cálculo sobre la inflación del mes anterior. Bueno, lo que dijimos recién, el Banco Central argentino debe ser completamente independiente del Poder Ejecutivo. Yo creo que... Un tema no menor, doctor, es la insustentabilidad de la baja del gasto público que está teniendo este gobierno. Pienso en voz alta, por ejemplo, la eliminación de la obra pública hace que, como la obra pública en realidad no es una típica falla de mercado, lo tiene que proveer el Estado, eventualmente a través de concesionarios, lo que hoy no estoy manteniendo de obra pública, mañana la tengo que hacer de vuelta, ¿no es cierto? Claro. Hay un gran retraso en las jubilaciones y pensiones, hay un gran déficit de salud, un gran déficit previsional, el tema del incremento de la participación de los intereses de la deuda, parte del gasto público está indexado, o sea, el problema del gasto va a ser un inconveniente muy importante. Parte del gasto está indexado y este gasto va a volver, porque inexorablemente no puedo renunciar a eso. Claro. Ahora, dinámicamente, ¿cómo ve el ajuste del gasto público frente a estas medidas que usted hay que ver anunciado? lo que decíamos al comienzo. Con el tipo de cambio alto se pueden poner derechos de exportación del 20%. Si además ponemos un derecho de importación, igual para todos los productos, usando el principio de la Constitución que dice que la igualdad es la base del impuesto de las cargas públicas, entre el 20% de derecho de exportación a las materias primas de demanda mundial inelástica, que son 100.000 millones de dólares, bueno, se recaudarían 20.000 millones de dólares. Con un derecho uniforme a todas las importaciones del 10%, se recaudarían 10.000 millones más. Total, una recaudación adicional de 30.000 millones de dólares. Sería un exceso de recaudación, pero lo suficiente como para aumentar las jubilaciones, aumentar los sueldos de los profesores. El problema del déficit de salud que tenemos, la educación, mejorar presupuesto universitario. La educación, la salud, etcétera, etcétera. Gastos que son esenciales que el Estado debe contribuir. Y todavía, digamos, si no se hicieran estos gastos esenciales, el superávit fiscal sería más o menos, calculamos el 10% o más del PBI, porque el PBI quedaría no en 600.000 millones de dólares, sino en 300.000. El otro tema es la caída de la participación del gasto en el producto. Claro, habida cuenta el incremento del producto que se espera, ¿no? Claro, y si se recauda 30.000 millones en concepto de derecho de exportación e importación, y el PBI, por el tipo de cambio alto, baja de 600.000 millones a 300.000 millones, entonces calculemos que la recaudación adicional sería brutal, sería prácticamente más del 10% del PBI. Entonces esto es lo que permitiría aumentar los gastos en educación, los gastos en salud y, por supuesto, acá no hay obra pública, pero para el sistema de obra pública nosotros proponemos un sistema mejor, que es el sistema que propuso el doctor Guillermo Laura con un grupo de 20 ingenieros y la pasó trabajando varios años. Se lo propuso a Menem, Menem lo rechazó porque con el tipo de cambio bajo no se podía incentivar la economía porque el déficit externo se iba a aumentar. Entonces Menem lo rechazó. Pero el doctor Guillermo Laura hizo una planificación completa de 13.400 kilómetros de autopistas que van desde La Quiaca a Santa Cruz, a Río Gallegos, a cuatro manos,
para evitar choques frontales, con cruces a distinto nivel. Bueno, todo eso es perfectamente financiable con el impuesto a la nafta, con el impuesto a la energía eléctrica de los automóviles eléctricos. Totalmente financiable. Lo que pasa es que habría que afectar esa parte de la recaudación totalmente a la construcción de autopistas. Claro, al sistema de peaje indirecto. Y dividir. De hecho, acá hubo gente de vialidad diciendo que esos recursos no van a vialidad, por lo tanto, inclusive hasta el pobre contribuyente tiene, por un lado, que estar pagando el impuesto al gas natural comprimido, a las naftas, y por otro lado, pagar peajes, lo cual es una doble imposición, ¿no es cierto? Es un absurdo. Entonces, con este sistema, todo el dinero del impuesto a la nafta, el impuesto a la electricidad de los autos eléctricos y a los camiones eléctricos, absolutamente todo iría a un fondo que se utilizaría para pagar los bonos que se emitirían a favor de 10 grandes empresas para construir el sistema federal de autopistas. Esto se puede hacer, es altamente económico, tiene altísimas tasas de retorno. El sistema federal de autopistas, desde La Quiaca a Santa Cruz, pasando por las distintas provincias, de Mendoza, Buenos Aires, etcétera, etcétera, valorizaría las tierras del país enormemente. Yo recuerdo que en la época del general Roca había un solo impuesto, que era el impuesto de contribución territorial. Y la gente lo pagaba gustoso, porque con la construcción de ferrocarriles el valor de las tierras se descuplicó. Así es. Y entonces los contribuyentes, terratenientes, no tenían ningún problema en pagar la contribución territorial. Aquí pasaría algo por el estilo. Se valorizarían tremendamente las tierras de todo el país y se podría establecer el impuesto a la tierra libre de mejoras, que es el menos malo de todos los impuestos. Esto ya lo estudió David Ricardo, incluso los fisiócratas franceses. Es el menos malo de todos los impuestos porque no perjudica la producción, al contrario, estimula al propietario de la tierra a producir más para poder pagar el impuesto, ¿no? Y nosotros, digamos, un economista amigo nuestro. ¿A la propiedad rural o urbana y rural? A los dos. A los dos. A los dos. Un economista amigo nuestro hizo un estudio para la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados. Entonces calculó cuánto vale un terreno en Chacarita, cuánto vale un terreno pelado en La Boca, cuánto vale un terreno pelado en Belgrano, cuánto vale un terreno pelado en la calle Quintana. Bueno, sobre esa base, multiplicando por los 200 kilómetros cuadrados de la capital federal, y aplicándole el 1%, se llegó a la conclusión de que con un impuesto al valor de la tierra libre de mejoras, es decir, como si la tierra estuviera pelada, se podría recaudar más que con todos los impuestos que recauda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo mismo ocurriría en todas las provincias. Podrían recaudar más que con el impuesto a los ingresos brutos, mucho más. Y, por supuesto, habría que suprimir el impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos se piramida en las distintas etapas del proceso productivo y cuando llega a los bienes finales, produce un aumento de un 12 o 13% y eso disminuye el poder adquisitivo del salario en un 12 o 13%. De manera que si se elimina el impuesto a los ingresos brutos y se lo sustituye por el impuesto a la tierra libre de mejoras, automáticamente, por esa razón, adicionalmente a todo lo que hemos hablado de la oferta y la demanda de trabajo, los salarios reales aumentarían en un 12-13%. ¿No? Entonces, bueno, realmente este plan que proponemos es progresista, va para el aumento de la demanda de trabajo, va por fomentaría el desarrollo económico del país, la industrialización. Va por la estabilidad de precios, Así va es. por el crecimiento económico. Por ahí quedarían un par de tópicos para tomar, pero seguramente lo vamos a hacer en otra visita
que nos haga, por ejemplo, el tema de la eficiencia y meritocracia del Estado, el problema del endeudamiento externo, pero seguramente lo vamos a poder desarrollar más cómodo en otra ocasión porque ya se cumplió la hora de programa, doctor. Bueno, el tema, todos los países que han progresado, las últimas palabras del doctor. La meritocracia en el Estado es fundamental. Nuestro Estado es un Estado sumamente ineficiente, donde los cargos públicos se reparte a los amigos. Pero lo podemos desarrollar esto con pero más... es un tema tan importante sin duda. que merece un desarrollo especial aparte. Lo mismo que el endeudamiento externo. Una gran cantidad de muestras de países que han establecido este sistema y ha sido la base de su crecimiento económico. Pero lo vamos a tocar en otro programa con más tranquilidad. Doctor, con esa muchísimas gracias por su visita a Panorama Económico. Lo esperamos próximamente para desarrollar estos temas que quedan pendientes. Y bueno, espero que les haya gustado este programa, que les haya sido de mucha utilidad. Para mí lo fue. Así que los vemos en la próxima emisión de Panorama Económico por TLV1, Toda la Verdad Primero. Muchas gracias y los esperamos.